Dios les bendiga, hermanos, en esta hora, este miércoles, mitad de semana. Damos gracias a Dios por este día que nos da la oportunidad de ya estar aquí para transmitir el mensaje a través de Facebook a los hermanos que se están conectando y que posteriormente también se estarán conectando, ¿verdad? Damos gracias a Dios por ello y gracias a Dios que hemos podido tener servicio nuevamente el domingo y probablemente esperando en Dios que muy pronto sea ya entre semana que los cultos se puedan establecer como es regularmente, 3 cultos a la semana que nuestra congregación tiene. Y así damos gracias a Dios por este día. Vamos a estar predicando la palabra del Señor, este mensaje, esperando que sea de bendición a nuestras vidas, a todos y cada uno de ustedes, primeramente a mí, ¿verdad? Que sea de bendición a mi vida y así también a sus vidas. Así que en esta hora, pues, estaremos dando comienzo un poquito tarde, ¿verdad? Casi ya las 7:30, pero por la misericordia de Dios aquí estamos, ¿verdad? Vamos a estar dando comienzo al mensaje de la palabra y vamos a ver Efesios capítulo 1 del verso 15 al 19. Ahí vamos a estar mirando nuestros textos base para esta predicación y posteriormente, conforme la voluntad de Dios, conforme la misericordia de Dios, estaremos desarrollando este tema. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Así que, nuevamente, bendiciones a todos. Así que Efesios capítulo 1, verso 15 al 19. Así vamos a estar dando lectura a la palabra y posteriormente una oración y estaremos comenzando. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, del verso 15 al 19. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Padre, en el nombre de Jesucristo, damos gracias en este momento por esta palabra, Señor, por estos textos que hemos leído, Padre Santo. Te pido que una vez más hables a nuestras vidas a través de esta palabra, Señor. Que tú bendigas nuestras vidas, Padre Santo, que tú bendigas a tu pueblo. En este momento me pongo en tus manos, oh Dios, para que a través de tu Espíritu Santo, Señor, fluya esta palabra, Señor, esa interpretación, Señor, que sea, oh Padre Santo, con verdad, Padre Santo, y que sea de edificación a nuestras vidas. Que esta palabra, Señor, toque nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Que esté bendiciendo nuestras vidas, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú les bendigas, Padre amado. Te pido por esta congregación, Padre Santo, Iglesia Pan de Vida, oh Dios. Que tú nos veas, Señor, que tú veas nuestra necesidad, Padre amado. Que tú veas nuestros corazones. Y que, Señor, tu misericordia sea para con nosotros, Padre Santo. Y que tú, oh Dios, sigas bendiciendo nuestras vidas, Padre amado. Que tú bendigas, Señor, a cada uno, Señor, de quienes encabezan el liderazgo, Señor, en esta congregación, Padre Santo. Y así igualmente, Señor, a todos mis hermanos, Padre amado. Y te pido, Dios, que tú nos fortalezcas para seguir adelante, para seguir en este camino, Padre Santo, dándote gloria, honra y alabanza. En el nombre maravilloso de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Cristo Jesús. Pues así estaremos comenzando. Y como tema para esta prédica, de verdad, como título, como nombre para este tema,
es Jesucristo nuestra esperanza. Ya que por ahí en los versos que leímos, ¿verdad? Hemos visto que el verso 18, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Gloria a Cristo Jesús. Y en sí, ¿qué es esperanza? Si buscamos en el diccionario, porque hay varios diccionarios, pero si buscamos, por ejemplo, yo uso la Real Academia Española, que es muy fácil hoy encontrarlos en línea, ¿verdad? Creo que es el diccionario que más se apega a nuestro lenguaje, y vemos el significado de lo que es la palabra esperanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Jesucristo es nuestra esperanza. Y citando el diccionario, dice que esperanza es estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. O sea, es estado de ánimo que surge. Es un estado de ánimo dentro del ser humano. Eso es esperanza. Un sentir, pues, dentro del ser humano. Cuando se presenta, ese sentir cuando se presenta algo que se cree que es alcanzable, lo que se desea obtener. Se tiene esperanza de algo, ¿verdad? Se espera algo, se espera obtener algo. Eso es esperanza. Y el mismo diccionario nos da otro ejemplo en el cristianismo y dice: virtud teologal por la que se espera que Dios otorgue los bienes que ha prometido. Virtud teologal por la que se espera que Dios otorgue. O sea, esperanza para el cristianismo, o sea, para el pueblo de Dios, es que a través del poder de Dios, Dios mismo otorgue los bienes que ha prometido a su pueblo. Así que nosotros tenemos esperanza. El pueblo de Dios, el pueblo cristiano tiene esperanza. Esperanza que Dios otorgue lo que ha prometido. Gloria a Cristo Jesús. Pero, ¿qué es lo que Dios nos ha prometido? Dios nos ha prometido la vida eterna. Es lo que Dios nos ha prometido. Y es nuestra esperanza, ¿verdad? Ha surgido dentro de nosotros ese ánimo que se presenta alcanzable para nosotros, ese deseo de nosotros poder alcanzar la vida eterna, lo que Dios promete para nuestras vidas, para su pueblo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Gloria a Cristo Jesús. Y si vemos, el ser humano normalmente pone su fe, pone su esperanza en lo terrenal, ¿verdad? Podemos decir, nosotros podemos poner la esperanza de nuestro bienestar en las posesiones materiales que nosotros podamos tener. Podemos tener la esperanza en nuestra sabiduría terrenal, en nuestros bienes que poseemos. Podemos tener la esperanza en nuestro trabajo, o en los hombres, o en los políticos, quienes lideran las naciones, quienes lideran este mundo. Hay quienes pueden poner su esperanza ahí. Pero, ¿qué nos puede dar? ¿Qué esperanza nosotros podemos alcanzar en lo terrenal? Porque al final de cuentas, nosotros vamos a morir. ¿Y qué nos vamos a llevar? ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? ¿En lo terrenal? ¿Está nuestra esperanza puesta en los hombres? Esa esperanza, si nos enfocamos en esperar eso, en lo material, en lo terrenal, ¿a dónde nos va a llevar eso? ¿A dónde? ¿Nos va a llevar a la vida eterna? En ninguna manera nos va a llevar a la vida eterna. Y si vemos hoy en día, digamos, la multitud en el mundo, las masas en el mundo, se levanta un líder político, ponen su confianza en él. ¿Por qué? Porque hay esperanza en él.
hay un presidente en cierto país, hay esperanza en él y todo el mundo poniendo su confianza en él. Hay elecciones y todo el mundo yendo a correr para darle su voto o votar por tal político para que llegue a la presidencia. ¿Por qué? Porque hay esperanza en que este hombre solucione los problemas que hay en tal país. En eso pone la gente su esperanza, en los hombres. Y si vemos qué es lo que nos dice la palabra de Dios, cuando el hombre pone su confianza en lo terrenal, cuando el hombre pone su confianza en lo simple, en el ser humano. ¿Por qué? Porque hoy hay quienes, líderes políticos, podemos hablar de, digamos, el que tiene el poder ahorita en México, el más poderoso de México. Él se autodenomina idealista, pero la otra cosa que se autodenomina es humanista, dice. Yo soy humanista. O sea que doy todo por el ser humano. Y en él ponen su confianza a los hombres. En él han puesto su confianza, creyendo que él va a traer solución a los problemas que hay en el país. Pero dice la palabra de Dios, Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Fíjense lo que dice la palabra de Dios para nosotros, para todo ser humano. Maldito el varón que confía en el hombre. Dice, al final del texto dice, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué es lo que ha hecho la mayoría del pueblo a nivel mundial? La mayoría de la gente a nivel mundial. Poner su confianza en los líderes políticos. Pero apartan su corazón de Dios. Entonces, ¿cuál será su esperanza? Como esos humanistas que hay hoy en día, que surgen de las universidades y que los ponen allá en los parlamentos de los países, en las cámaras de diputados, cámaras de senadores, cámara alta, cámara baja, aquí en Estados Unidos. Esos humanistas que por allá hacen patrañas y planean cómo dominar al mundo y cómo controlar a la humanidad. Y salen ellos que son humanistas. Todo por los derechos humanos. Y todo el mundo poniendo su confianza en ellos. ¿Por qué? Porque son unos aduladores, es lo que son. Aduladores, hablan con lisonja nada más. Engañadores es lo que son. ¿Qué confianza, qué esperanza tenemos en cierto personaje hoy en día? De cualquier país que sea. Hoy en día, Alberto Fernández de Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, López Obrador en México. Y aquí en Estados Unidos se la pasan peleando todo el tiempo, que republicanos, que demócratas, y todo el tiempo lo mismo. Vladimir Putin en Rusia, Angela Merkel en Alemania, todo el mundo poniendo su confianza en los hombres. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Maldito el varón que confía en el hombre. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué esperanza hay para este mundo hoy en día? ¿Qué esperanza? No hay nada de esperanza. Dice la palabra de Dios que hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Ese es el final de la esperanza que se pueda tener aquí en el mundo, pero no así para nosotros, para la iglesia de Jesucristo. Jesucristo es nuestra esperanza. El humanismo, ¿hasta dónde llega el beneficio del humanismo? O la filosofía más avanzada que pueda salir de una universidad. ¿Hasta dónde va a llegar esa filosofía, ese conocimiento para ayudar al ser humano? Al ser humano lo va a ayudar hasta los 70, 80, 60 años, hasta donde dure de vida una persona. Hasta ahí le pudo ayudar el humanismo. De ahí en adelante nada pudo hacer el humanismo. Así que están fracasados estos humanistas hoy en día. Todos esos autodenominados humanistas, dicen ellos, están fracasados. Jesucristo, en Jesucristo nosotros tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque en Jesucristo tenemos vida eterna. En Él sí hay esperanza. ¿Hasta dónde llega el humanismo?
unos cuantos años, no creo que más de 100 años, para ayudar a una persona que llegue a durar 100 años. Por más beneficios que le quiera traer, no le va a ayudar. ¿Le va a dar la salvación? ¿Le va a dar la vida eterna al humanismo? No, nada. La vida eterna está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la esperanza, allí sí hay esperanza. En Jesucristo hay esperanza. Gloria a Cristo Jesús. Así que ya vimos lo que es esperanza. Ahora, veamos si hay algún estado en el ser humano en el cual no se tiene esperanza. Porque estamos hablando de la esperanza que hay en Cristo Jesús de que nosotros podamos obtener la vida eterna. Esa es la esperanza verdadera a la cual se refiere la palabra de Dios. Que es ese sentimiento dentro de nosotros que creemos que podemos obtener nuestra salvación, que hay redención para nuestras almas. Pero vemos la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, verso 12 al 16. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, verso 12 al 16. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, dice. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Cuál era la condición de este pueblo? Galilea de los gentiles. O sea, ellos no practicaban el judaísmo. Practicaban el judaísmo los judíos o los conversos que vivían ahí. Pero esta era una ciudad donde habría muchos gentiles. Por eso dice el verso 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Por qué? Porque ahí comenzó el Señor a predicar, en Galilea de los gentiles. Entonces, ¿cuál era la condición de ellos? ¿Tenían esperanza? Ellos no tenían esperanza. ¿Por qué? Porque dice que era un pueblo asentado en tinieblas. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo fue a predicar ahí, dice, luz le resplandeció. Dice, los asentados en región de sombra de muerte. Era la condición de ellos. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿No se asemeja esa condición al mundo de hoy en día? ¿O a la actitud de vivir la vida del ser humano? Pueblo asentado en tinieblas, asentados en región de sombra de muerte. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Cuál era nuestra condición? ¿O cuál era el estado en el cual nos encontrábamos? O sea, ¿había esperanza en ese estado? ¿En tinieblas? ¿En sombra de muerte? ¿Había esperanza? Estos adoradores humanistas lo sacan de las tinieblas al ser humano. Cuando el ser humano está en valle de sombra de muerte, lo saca de ahí para que le resplandezca la luz. No. ¿Por qué? Porque en ellos esa esperanza es vana. Solamente cuando viene Cristo, cuando viene la palabra de Dios, es que el ser humano, las gentes, ven gran luz. Y luz
resplandece sobre ellos. Vemos Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Fíjese. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, en este estado el ser humano tiene esperanza. Estando muertos en delitos y pecados, ¿qué esperanza hay ahí? O sea, un ser humano en este estado no tiene esperanza. O sea, ¿dónde se encuentra la iglesia? ¿O dónde se encuentra el mundo? Veamos, ¿dónde se encuentra el mundo? Muerto en delitos y pecados. Ahora, ¿dónde se encuentra la iglesia? ¿O dónde nos encontramos nosotros como hijos de Dios? ¿En qué estado nos encontramos? Porque este era el estado en el cual estábamos, dice la palabra de Dios. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, en los pecados que anduvisteis en otro tiempo, dice. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era la condición en la cual nos encontrábamos. Y esa es la condición en la cual se encuentra mucho mundo hoy en día, mucha gente hoy en día, poniendo su confianza en los hombres, ignorando el estado de su alma, la condición en la cual se encuentran, ignorando cuál va a ser su final, moviéndose de aquí para allá, siendo atraídos de un pensamiento, siendo confundidos, turbados por una noticia, por otra noticia, pero ignorando cuál es su estado espiritual en el cual se encuentran. Y se encuentran sin esperanza alguna. Pero no así nosotros. Gloria a Cristo Jesús. No así la iglesia de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo es nuestra esperanza. Jesucristo nuestra esperanza es el título. Así que hoy en día no se permite hablar públicamente o en un medio público o en instituciones del Estado en ciertos países. No se permite profesar la fe o hablar de la fe. Por lo cual ellos tienen su esperanza en otra cosa. Pero no así la iglesia de Jesucristo, no así nosotros. Ahora, ¿por qué hay esperanza en Jesucristo? Jesucristo es nuestra esperanza. Ahora, ¿por qué hay esperanza en Jesucristo? Y vemos algunas palabras, algo que nos dice la palabra de Dios. Porque Cristo está sobre todo principado y autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre. Todas las cosas están bajo sus pies. Es la cabeza de la iglesia. Y lo podemos citar. Efesios, ahí nada más para atrás, Efesios 1:19 al 23. Ahí donde estábamos leyendo nuestro texto base, los versículos que siguen. Fíjense. ¿Por qué hay esperanza en Jesucristo? O sea, la diferencia de tener esperanza en lo terrenal, en cierto partido político. Ahí anda todo el mundo escogiendo por quién votar, porque en él tienen esperanza de que solucione su economía, solucione los problemas sociales que hay en la sociedad en la cual se encuentra. En tal personaje ponen su esperanza, ignorando
así el poder de Dios. Todo el mundo poniendo como si ellos o estos hombres, a pesar de que hacen las cosas contrarias a Dios, mucha gente ignorando que ellos o que Dios está sobre ellos aún, que ellos no hacen nada si no les es permitido por Dios. No pasa ninguna ley en ningún país, sea buena o sea mala, no pasa ninguna ley en ningún parlamento si no es por voluntad de Dios. No hay ningún nombre sobre el poder en cierta nación si no hay por la voluntad de Dios. Y todo el mundo confundido yendo, poniendo su corazón, su mente, su esfuerzo para yendo a votar y poner a un hombre en el poder, ignorando así el poder de Dios. ¿Y qué es lo que puede hacer Dios? ¿Qué es lo que Dios trajo para la iglesia? Dice, oren por sus gobernantes, oren por los que están en eminencia, para que vivamos piadosa y tranquilamente. Dijo, oren, porque la oración del pueblo, la oración de la iglesia es la que puede hacer efecto. Porque si nosotros clamamos a Dios por misericordia sobre nuestras vidas, pues es posible que Dios no permita que ellos pongan leyes que dañen nuestras vidas. Así que nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios todo el tiempo, sea quien esté en el poder en cierto país. Y no tenemos que andar discutiendo, peleando que este es bueno, que este es malo, que este trae muchos beneficios, que este es un ladrón, que este es lo otro. No. Nuestra confianza debe estar siempre puesta en Dios. ¿Quién es el que da sabiduría? ¿Quién pone reyes y quién quita reyes? O sea, ya hoy en nuestros días, ¿quién pone presidentes y quién quita presidentes? Es Dios el que lo hace. Así que siempre nosotros tenemos que tener nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios, porque es Dios el que va a obrar, y aún a través de ellos Dios va a obrar, sea para bendición o sea para vara de las naciones hoy en día. O cómo Dios trae castigo a los pueblos hoy en día, aparte de terremotos, huracanes, hambrunas, sequías. Aparte de eso, cómo Dios trae castigo hoy a los pueblos, con un mal gobernante sobre ellos. Así Dios trae castigo sobre ellos, sobre las naciones. Y todo mundo algo poniendo su corazón en tal personaje, la esperanza en tal personaje. Si tal vez ese personaje está ahí en el poder porque Dios así lo quiere, porque Dios va a castigar a cierto país, cierta nación a través de ese personaje que va a obrar para mal. Tal vez Dios va a darles castigo a ese pueblo. Y ellos, y mucha gente hoy peleando que hay qué hombre tan perverso, y que esto, por qué esto y lo otro. Yo voy a votar por el partido tal porque no quiero a esos personajes ahí. Hagan lo que hagan, si Dios quiere, Dios va a poner a tal personaje, nos guste o no nos guste. Así que nosotros no tenemos que ocuparnos de ello. Nuestra confianza debe estar siempre en Dios. Que el coronavirus, que las leyes, que esto, que la vacuna, que esto y que el otro, que la vacuna, que el chip va a venir implantado. ¿Qué nos importa? Bueno, sí nos importa, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Nada. Poner nuestra esperanza en Dios simplemente. Y que Dios haga lo que tenga que hacer. Que Dios permita lo que vaya a permitir. Nuestra esperanza, nuestra confianza debe estar puesta en Jesucristo. Gloria a Dios. Y si no, fíjese, Romanos 11:36 lo que dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Romanos 11:36. Fíjese, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. O sea, ¿de quién son todas las cosas en este mundo? ¿De quién es lo material? Todo es de Dios. Dice, y por Él son. ¿Por quién son todas las cosas? ¿Por quién son todos los beneficios que hay en una nación? Son por Dios. Única y exclusivamente son por Dios. Y para Él son todas las cosas. Todo lo creado. Todo lo existente. Es por Él. El ser humano, todo. La naturaleza, todo. Es por Él. Y porque son de Él.
y por Él son. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros? Poner nuestra esperanza en Jesucristo, porque al fin y al cabo, porque de Él son todas las cosas, por Él son todas las cosas, y para Él son todas las cosas. O sea, estos hombres, ¿de qué son dueños hoy en día? No son dueños ni de sus propias vidas. ¿Por qué poner nuestra confianza en ellos, nuestra esperanza en ellos? Nuestra esperanza debe estar puesta en Dios, creyendo, confiando en Dios, que Dios va a guardar nuestro caminar, que Dios va a traer sustento a nuestras vidas, que Dios va a traer salud a nuestras vidas, que Dios va a traer paz, tranquilidad a nuestras familias. Pongamos nuestra esperanza en Él y que Dios supla nuestras necesidades día a día. Él mismo dice: no te afanes por el día de mañana. El día de mañana traerá su propio afán. Nos pone el ejemplo de las aves. No trabajan, no guardan en graneros, Dios los alimenta todos los días, dice. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? Así que, ¿por qué no poner nuestra confianza en Dios y ocuparnos única y exclusivamente de agradar a nuestro Señor? Agradar a nuestro Dios. Creer plenamente en Él, creer plenamente en su palabra, en sus mandamientos. Creer, dolernos en nuestro corazón muchas veces de nuestra condición. Si verdaderamente nuestra esperanza no está puesta en Dios muchas veces. Dolernos en nuestra vida, en nuestro corazón. Razonar, meditar en nuestra mente. Si verdaderamente nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en Dios. Y si tenemos nuestra esperanza puesta en Dios, ocupémonos de ello. Ocupémonos verdaderamente de esperar lo venidero. De esperar esa promesa, de esperar nuestra redención. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Ocuparnos verdaderamente de ello. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Jesucristo es bueno. Y es glorioso, maravilloso lo que Dios ha hecho con esa institución en la tierra llamada Iglesia de Jesucristo. Si nosotros analizamos las cartas de Pablo, las cartas de los apóstoles plasmadas en la escritura que hoy nosotros tenemos, lo maravilloso que es formar parte de la Iglesia de Jesucristo, de creer, de confiar en Dios, de estar en sus caminos. Lo importante que es no salirnos de sus caminos y atender verdaderamente con un celo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en este mundo no hay nada, nadie nos puede dar nada, solamente Dios. Gloria a Cristo Jesús. Era la pregunta: ¿por qué hay esperanza en Jesucristo? Y vamos a leer Efesios 1:19 al 23. Cuando estaba hablando el apóstol Pablo, el texto base que leímos, y que él dice que al escuchar de la fe de ellos en el Señor Jesús, del temor, respeto por todos los santos, dice que él no cesaba de dar gracias por ellos, por los de Éfeso, haciendo memoria en sus oraciones. Y era el deseo que había en él que Dios les diera sabiduría, les diera revelación en el conocimiento de Él. Y sigue hablando el verso 19, dice: para que ellos entendieran, para que ellos vieran cuál era la esperanza que había en Jesucristo. Cuál era la esperanza a la cual Dios les había llamado. Y cuáles eran las riquezas de la gloria, en la herencia, de la gloria de su herencia en los santos. Dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado de autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre. Dice: según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, fíjese, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo, dice,
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, la pregunta era, en el desarrollo del tema, ¿por qué hay esperanza en Jesucristo? Porque Jesucristo es esto. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Que Dios le sentó a su diestra en los lugares celestiales. O sea, lo puso sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío. No solo en este siglo, también en el venidero. O sea, que Jesucristo está sobre todo poder en esta tierra. Sobre todo señorío. Sobre todo señor el cual tenga por mucha autoridad que ese hombre tenga en la tierra, Jesucristo está sobre él. Porque Él está sobre todo ello. Entonces, ¿por qué hay que tener esperanza en Jesucristo? Por esto. ¿Por qué no podemos tener esperanza en los hombres? Porque nada son, nada pueden hacer, nada pueden dar. Porque están bajo el señorío de Jesucristo. Aunque ellos no crean en Jesucristo. ¿Eso qué tiene que ver? O sea, la maravilla que es para la iglesia. Entonces, ¿por qué turbarnos tanto hoy en nuestros días? ¿Por qué confundirnos? ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué? Si tenemos esperanza en Jesucristo. ¿Por qué? Si Él es nuestro Dios, somos su pueblo. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que Dios le sentó a su diestra, lo voy a repetir, porque me gozo cada vez que yo lo escucho. Fíjese, Dios le sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, nuestro Señor está sobre todo ello. Sobre todo ese poder, sobre todo ese señorío, dice, de este siglo, o sea, de esta vida y de la venidera. O sea, Él está sentado sobre todo ello. Entonces, ¿por qué hay que tener esperanza en Jesucristo? O sea, ¿no será importante tener nuestra esperanza en Jesucristo, nuestra confianza en Dios? Y fíjese, el verso 22, de allí de Efesios 1, verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Fíjese, nosotros que somos su iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Lo dio por cabeza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos su cuerpo, ¿no? Si Él es la cabeza, la iglesia de Jesucristo es su cuerpo. Entonces, Jesucristo como cabeza cuidará de su cuerpo. O sea, la cabeza que tiene poder sobre todo señorío, sobre todo poder, sobre todo nombre de este siglo, Jesucristo que está sentado sobre todo ello, ¿no cuidará de su iglesia? Entonces, ¿por qué no tener la esperanza en Dios? ¿Por qué tener la esperanza en los hombres? ¿O por qué tener la esperanza en los grandes científicos, grandes inteligentes hoy, que muchas veces de las veces son unos farsantes, teniendo la esperanza de que ellos saquen la vacuna contra el coronavirus, cuando ellos mismos saben qué es lo que existe y que es posible que ellos ya tengan el antídoto? No tengo pruebas, por eso digo es posible. Pero esta farsa de coronavirus, que matan 5 y dicen que son 100, matan 50 y dicen que son 1000, y todo el mundo paniqueado, todo el mundo espantado. A ver si no censuran al canal por lo que estoy diciendo, porque hoy a eso se dedican. Uno dice algo en contra de ellos y inmediatamente censuran las redes sociales. O sea, hoy en día todo el mundo esperando los científicos de Estados Unidos, los científicos de Rusia, los científicos en México, el gran, ¿cómo le llaman? Los premios Nobel que están encabezando el sistema de salud o la Secretaría de Salud en México, grandes hombres, ¿cómo se dice? Candidatos para
ejercer la presidencia de la Organización Mundial de Salud. Todo el mundo poniendo su confianza en ellos. Y muchas de las veces son unos farsantes, son unos aduladores. Que ellos traen la vacuna y que ellos van a tener la vacuna en tal tiempo. Y todo el mundo penicado hoy. Sí debemos acatar las leyes, ¿verdad? Las leyes terrenales. Salí de una tienda de comprar lo que iba a comer a la hora de la comida en mi trabajo y me quité la mascarilla cuando salí de la tienda y me dice un hombre, wear your mask, dice, ponte la máscara, y me dio coraje, pero ya cuando entró el sol se me quitó. O sea, ellos ponen su confianza en lo que dicen las autoridades, traen a todo el mundo ahí con la boca tapada, y no le digo que no lo haga, lo debemos de hacer por obediencia a las autoridades. Pero ellos poniendo su confianza en lo que digan las autoridades. En ellos ponen su confianza, en los científicos, en los doctores, que ellos van a traer la solución a esto. Y no ponen su esperanza en Dios, su confianza no la ponen en Dios. Pero fíjese, que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Somos su cuerpo, Él es la cabeza. Y Él con ese poder no cuidará de su cuerpo. Dice el verso 23, hablando de la iglesia, dice, la cual es su cuerpo, dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, la plenitud, lo que lo hace pleno. O sea, que Jesucristo sin su iglesia no está en la plenitud de Jesucristo, sino Jesucristo la cabeza con su iglesia, que la iglesia es la plenitud, lo que conforma el cuerpo de Cristo, la esencia de Jesucristo. Dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que Jesucristo no está en plenitud sin su iglesia. O sea, qué maravilla que nosotros como iglesia de Jesucristo, lo que somos para Él, somos la plenitud de Jesucristo. O sea, Jesucristo es completo con su iglesia. Gloria a Cristo Jesús. Así que qué maravilla tener esperanza en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es la iglesia y cuáles son cuáles los beneficios de la iglesia? Algunos ya lo estábamos viendo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, ¿qué es la iglesia y cuáles son sus beneficios? O sea, la iglesia de Jesucristo tiene beneficios. Si Él es nuestro Señor, el que tiene poder sobre todas las cosas, es la cabeza. O sea, ¿no tendremos beneficios nosotros como cuerpo de Cristo? Fíjese, 1 Corintios capítulo 12 y verso 27. Por aquí lo tengo. 1 Corintios capítulo 12, verso 27 y 28. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, ¿qué es la iglesia? Esto es la iglesia. Nosotros, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia. O sea, lo que es la iglesia y cuáles son los beneficios de la iglesia. O sea, esta institución maravillosa. Porque aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Hasta el verso 28 dije, o sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y cuáles son los beneficios que tiene el cuerpo de Cristo? Si Cristo es la cabeza y Él cuida de su cuerpo, y su cuerpo somos la iglesia, o sea, ¿qué beneficios nosotros tenemos? Entonces, como un cuerpo, es una cabeza. Si hablamos de la misma Biblia nos enseña, nos pone el ejemplo de un cuerpo humano. Es la cabeza, tiene manos, tiene pies, tiene sentidos, oímos, olemos, gustamos, palpamos. O sea,
¿Qué es todo ese cuerpo? Ese cuerpo tiene muchos beneficios. Nosotros como seres humanos tenemos muchos beneficios. ¿Para qué? Para nuestro bienestar. ¿Por qué tenemos 2 manos? Para trabajar, 2 pies para caminar. Para nuestra existencia, para nuestro bienestar. O sea, ¿cuáles son los beneficios de la iglesia? A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. O sea, liderazgo en la iglesia, para edificación de la iglesia, luego los que hacen milagros. O sea, ¿cuáles son los beneficios? O sea, qué maravilloso es formar parte de la iglesia de Jesucristo. Si en la iglesia de Jesucristo hay todo esto. Después los que sanan, los que ayudan, fíjese, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Usted podrá decir, yo no veo eso. La iglesia de Jesucristo está por todo el mundo. ¿Cuántos miles de cristianos hay en el mundo? ¿Cuántos miles de siervos hay alrededor del mundo? ¿Cuántos siervos hay que cuidan la doctrina para que la iglesia no sea corrompida? Y protestan. Y a través de esa protesta y de esa predicación eficaz de la palabra, hay pueblo que se guarda de pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque es el beneficio que Dios tiene para la iglesia, es el beneficio de la iglesia, que Dios tiene sus siervos, que Dios tiene sus ministros. O sea, que le dio herramientas para su propia existencia. O sea, nosotros, la iglesia como cuerpo de Jesucristo, tenemos beneficios para nosotros. Entonces, ¿por qué no venir a adorar y a glorificar a nuestro Dios? Ya se hizo un poquito tarde. ¿Por qué no servir a Dios? ¿Por qué no seguir teniendo esperanza en Dios? Si somos su iglesia, somos su cuerpo y tenemos beneficios de ser hijos de Dios. Beneficios que van a edificar nuestras vidas. Beneficios por los cuales nos van a guardar en esta vida. Beneficios por los cuales nosotros tenemos la esperanza puesta en Dios. Y que confiamos en Dios. Y es nuestra fe. Y es nuestra subsistencia. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a ir más rápido. Si vemos un poco atrás, el verso 4 del capítulo 12 de Primera de Corintios. El verso 4, capítulo 12, verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, dice. Hay diversidad de cosas, diversidad de operaciones, diversidad de trabajos. Pero Dios es el mismo, el Señor es el mismo. Y a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho, o sea, para edificación, para bien. O sea, los beneficios de la iglesia de Jesucristo. Los beneficios de estar dentro de la iglesia de Jesucristo y no andar allá descarriado en el mundo. O sea, ¿qué beneficios nosotros tenemos al mantenernos en el camino de Dios? Y no haciendo caso a los deseos de nuestra carne, caso a los deseos mundanos, a la vanidad de este mundo. Los beneficios de permanecer como iglesia de Jesucristo, fieles al mandamiento que Dios da a nuestras vidas. Seguimos leyendo. Verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Somos muchos en Cristo, pero somos un mismo cuerpo en Cristo. O sea, los beneficios de la iglesia de Jesucristo.
Gloria a Cristo Jesús. Vamos a leer ya más rápido. Efesios 4. Efesios 4, verso 11-13 dice. Verso del 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, bueno, ya lo conocemos todos, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero es importante. O sea, él mismo, Jesucristo, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, los beneficios que tiene la iglesia, tiene sus siervos. Y muchos podrán decir, oh, tanto farsante que hoy en día, tanto esto, tanto adulador. ¿Qué importa? Mientras esté la iglesia de Jesucristo en esta tierra, Dios tendrá sus siervos en esta tierra. Porque mientras esté la iglesia, Dios necesita de sus siervos para edificación de la iglesia. Así que si hay un charlatán, un farsante, a mí qué me importa. Dios tiene sus siervos. Y los siervos de Dios no están corrompidos. Gloria a Cristo Jesús. Mientras está la iglesia, están los siervos de Dios. Porque la iglesia de Jesucristo no puede estar sin liderazgo. ¿Cómo seguía la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo caminaría? ¿Por qué? Porque tiene sus siervos. Gloria a Dios. Vemos el verso 13. Hasta que todos, fíjese, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, ¿cuáles son los beneficios? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, los beneficios que tiene la iglesia de Jesucristo es que el pueblo sea edificado para ir siendo perfeccionado. O sea, nosotros como cuerpo de Cristo, como congregación, estamos siendo edificados con la palabra de Dios. A través de nuestros líderes, de nuestros pastores, estamos siendo edificados para así poco a poco estar yendo y siendo perfeccionados a la estatura de un varón perfecto, dice. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, está poniendo el ejemplo de la estatura de un varón, que un varón que tiene una estatura perfecta, pero la estatura perfecta es la característica de Cristo. Esa estatura en nuestro corazón es la que nosotros vamos creciendo poco a poco, hasta llegar a una edificación que nos lleve más y más a la perfección. Ya para terminar, porque ya se hizo un poco tarde, lo que daña al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Lo voy a leer rápido. Fíjese, lo que daña al cuerpo de Cristo. Qué maravilloso que somos pueblo de Dios, que Cristo es la cabeza de la iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y que Cristo es toda autoridad y tiene todo poder, y que cuida de nosotros. Pero hay algo que daña al cuerpo de Cristo, así como hay cosas que dañan nuestro cuerpo, ya sea un virus, una enfermedad, un accidente, daña nuestro cuerpo. O sea, ¿qué daña al cuerpo de Cristo? Lo que daña al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Fíjese, porque la paga del pecado es muerte. Eso daña al cuerpo de Cristo. El practicar pecado es la paga que hay. Muerte espiritual. O sea, eso daña mucho a la iglesia. Daña mucho al cuerpo de Cristo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese lo contrario, las dos cosas opuestas. La paga del pecado es muerte, pero el tener esperanza en Jesucristo, si tenemos esperanza en Jesucristo, vamos a ir conforme a sus mandamientos, porque la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, nuestra esperanza a la vida eterna. Hay vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Cristo Jesús. Qué maravilloso es creer en Jesucristo, creer en su palabra, caminar, venir a sus caminos, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Pero, ya para terminar, para concluir, pero si hay algún daño, aún hay esperanza. O sea, hay algo que daña el cuerpo de Cristo, pero si hay algún daño, aún hay esperanza. Y Jesucristo se compadece de su pueblo. Vemos en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, verso 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjese lo que dice. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Fue tentado semejante a nosotros, conforme a nuestra semejanza, al parentesco, digamos, humano, a nuestra humanidad. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora pues, si Él puede compadecerse de nosotros, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si hay algún daño, acerquémonos. ¿Por qué huir? ¿Por qué correr? ¿Por qué alejarnos de Dios? Si hay algún daño. No, si hay algún daño, acerquémonos. Si hay algún daño en el cuerpo de Cristo, si hay algún daño en la iglesia, si hay algo que lastima a la iglesia, ¿por qué huir? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, o sea, para alcanzar el perdón de Dios. Acerquémonos a Dios para alcanzar su perdón y hallar gracia para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro, o sea, para la ayuda pronta, para hallar gracia en Dios y tener una ayuda pronta si hubo algún daño. O sea, acerquémonos a Dios para que haya una ayuda pronta, porque si nos alejamos de Dios, no va a haber esa ayuda para con nosotros. Pero si nos acercamos con confianza en Dios, alcanzaremos misericordia y hallaremos ese oportuno socorro, o sea, una respuesta rápida, una ayuda rápida. Pero tenemos que acercarnos confiadamente en Dios y ponernos, digamos, bajo sus manos, entregar nuestro corazón a Dios, entregar nuestra vida a Dios para que Él obre en nosotros, acercarnos confiadamente, hablarle sinceramente, expresarle nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro dolor. Porque dice el verso anterior que tenemos que no es un sacerdote que no pueda compadecerse, sino que se compadece, porque fue tentado en todo. Dios conoce nuestra naturaleza. Así que no huir, sino venir a Él para esa pronta ayuda, para alcanzar misericordia. 2 textos más. Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Fíjese, si hay algún daño, hay esperanza. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay esperanza en Jesucristo. Jesucristo es nuestra esperanza en todo. Salmos 23, verso 4, que todo el mundo se sabe de memoria el Salmo 23, pero lo que dice el verso 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué maravilloso es Dios. Con este texto termino. Salmo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así que hay esperanza en Jesucristo. No nos alejemos de Jesucristo. No huyamos de su presencia. No desatendamos
ese llamamiento que Dios hizo en nuestras vidas, sino que cuidémonos, esforcémonos por servir a Dios. ¿Por qué? Porque en Jesucristo hay esperanza. Hay esperanza para nuestras almas de alcanzar la vida eterna. Damos gracias a Dios. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, gracias por esta palabra, Señor. Te doy gracias por esta palabra hoy en día, Padre Santo. Te pido que esta palabra sea de bendición en nuestras vidas. Este mensaje, Señor, que se ha desarrollado, se ha podido desarrollar gracias a ti, Padre Santo. Tú conoces nuestras vidas, nuestros corazones, el sentir de cada uno de nosotros, nuestras angustias, Señor. Nos ponemos en tus manos, oh Dios, para que tú obres en nuestras vidas. Te pido por tu pueblo, por tu iglesia. Somos tu iglesia, somos tu cuerpo, Señor. Y tú, Señor, que estás sobre todas las cosas, ante ti estamos confiadamente, Señor, esperando cada día tu misericordia, tu oportuno socorro, Señor. Y gracias te damos, Señor, en este día. Te pido por todos y cada uno de mis hermanos, Padre Santo, por nuestros hermanos, que veas tú, Señor, la necesidad de cada uno de nosotros, el anhelo que hay en nuestros corazones, pero que tú nos guíes, Señor, que tú nos des sabiduría y que tú nos guíes por un buen camino para perseverar, Señor, para seguir con esa esperanza firme de alcanzar las promesas que tú has hecho a tu pueblo, Señor. Desde el día que nos convertimos, esa promesa, Señor, esa redención de nuestras almas, esperamos en ello, Padre Santo. Ya está nuestra esperanza en Cristo Jesús. Ese evangelio precioso, esa palabra preciosa que vino a restaurar nuestras vidas, que edifica nuestras vidas, Señor. Y simplemente te damos gracias en esta hora, Padre Santo, en el nombre maravilloso de Jesús. Así que gracias a Dios. Dios les bendiga a todos. Y nos estaremos viendo los que puedan venir el domingo al servicio. A buena mañana, a las 9. Y así mismo los que no pueden estar en el servicio, pues que Dios les siga bendiciendo y que Dios les bendiga donde quiera que estén. Y recuerden, Jesucristo es nuestra esperanza. Gloria a Dios. Dios les bendiga.